Queridos hermanos y amigos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos llamada La necesidad de examinar si uno realmente fue salvado y cómo cada uno ha de examinarlo. Vamos a ver hoy el estudio bíblico número 13. El título es así: 10 palabras de glorioso consuelo para los verdaderos hijos de Dios, a quienes Él disciplina, y por eso saben que Él verdaderamente los salvó. Vamos a comenzar con las palabras de consuelo número 1. Por supuesto, la última vez hemos comenzado con el tema de la disciplina de los hijos de Dios y las ventajas de esto. Hoy vamos a continuar. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación, o como dice otras traducciones, las palabras de aliento, que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Él me llama Hijo mío, porque Él desde todo el pasado eterno quiso tenerme como su hijo, para amarme con su amor especial, para tenerme para sí mismo, para disfrutar de la fiesta de amor con Él. Y Él me quería ser mi Padre. ¡Qué maravilloso! Hemos hablado sobre las preciosuras de esto la última vez. Él me llama Hijo mío. Él piensa en mí como persona, no simplemente en todos los cristianos juntos aquí. Así que palabra de consuelo número 2 ahora. Lo vemos en el resto de este versículo, pero les leo de nuevo el versículo. Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, o las palabras de aliento, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Así que palabra de consuelo número 2. Él no solo me llama hijo mío o su hijo, y eso trae mucho gozo, mucho consuelo, sino que Él también me disciplina para que pueda ser cada vez más como Él es. Un padre terrenal disciplina a su propio hijo para que hacerlo a Él como debe ser, por decir así. Él me disciplina porque me ama. No lo hace con aquellos que no son sus hijos. A ellos no los disciplina. Escucha pues el versículo 8 en cuanto a esto. Versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pobre gente. Pero nosotros sabemos, vivimos en esa conciencia, precioso conocimiento. Él me disciplina, haciéndome cada vez más como Él es, porque Él me ama. Ahora palabras de consuelo número 3, de las que nos dan mucho gozo. Hebreos capítulo 12 y versículo 10. Dice: y aquellos, esto es, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Lo hicieron lo mejor que podían, pero lo hicieron en imperfección, porque eran tan imperfectos, tan limitados, tan incapaces. Pero es decir, nuestro Padre Celestial, continúa diciendo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Él lo hace para nuestro bien y lo hace con éxito. Somos
o recibimos cada vez más parte de su santidad, mientras Él nos disciplina, Él nos purifica, Él nos libra de todas las cosas incorrectas. En el futuro veremos esto también cómo, pero en principio Él tiene éxito, porque Él es todopoderoso, porque Él sabe todo, Él es omnisciente, nos conoce mejor de lo que nos conocemos, lo hace por amor, todo lo que hace, lo hace con el objetivo de hacernos cada vez más similares al Señor Jesucristo y al Padre. Así que nosotros no sufrimos porque sí, Él cumple su objetivo. Ese es nuestro deseo a partir del momento de que nos salvó, que nos transformó. Esa es la característica de los verdaderos hijos de Dios, solo de ellos. Y ahora pasamos a las palabras de consuelo y de gozo. Número 4. Y esto es, Él me disciplina, conforme al versículo 10, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y esto en gran parte es similar a cómo Él trató con el Hijo de su amor eterno. Sí, con el Señor Jesús. Leemos en Hebreos 5, versículo 8, y leemos también en el contexto de ese versículo, que el Señor Jesucristo fue perfeccionado, fue perfeccionado a través de que Él padeció. Sí, ese padecimiento que debía sufrir conforme a la voluntad del Padre. A través de ese padecimiento aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Sí, ¿qué es lo que significa sufrir para el Padre? Para que el Padre esté conforme con Él. Y así Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A diferencia de nosotros, Él era sin pecado. Pero Él, a través de su padecimiento, tenía que aprender, tenía que ser perfeccionado y finalmente ser hecho nuestro sumo sacerdote completo, perfecto para nosotros. Ahora, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos una carne pecaminosa, nosotros tropezamos muy seguido en el pecado. Pero lo que es similar es que nosotros sufrimos a través de que Él nos disciplina para que participemos de su santidad, y esto con éxito en el caso del Señor Jesucristo. Como en el caso del Señor Jesucristo, el Padre tiene siempre éxito. Palabras de consuelo y de gozo. Ahora, número 5. Lo hemos visto muchas veces de Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. En su contexto, Dios desde todo el pasado eterno quería ser Padre. Él quería recibirte a ti y recibirte a mí para sí mismo como sus hijos santos y sin mancha en toda santidad en la gloriosa relación con Él. Y esto lo hace y lo logra a través de que nos hace cada vez más como Él es. Y esto es cada vez más puro, cada vez más santo, cada vez más justo. Porque Él solo puede hacer esto con personas que permanecen decididos en ser cada vez más santos y cada vez más justos como Él es santo. Con ellos solamente puede tener comunión. Si nosotros tropezamos en el pecado, pero no pecamos a propósito, sino que buscamos cumplir su objetivo. Y eso es lo que andamos en pos de la santidad. Eso hace la relación con Él cada vez más preciosa y más íntima. Y uno recibe cada vez más lo que Él quería, conforme a lo que dice Efesios 1, versículo 4 al 5. Sí, hijos suyos que son santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué precioso! Ahora pasamos a palabras de consuelo, de alegría, de gozo. Número 6. Y esto es de esta forma, a través de que sufrimos así a causa de la
disciplina y las disciplinas de nuestro Padre Celestial y permanecemos decididos para agradarle cada vez más. Así sacio cada vez más el deseo de su corazón, porque así fue también con el Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo, el Padre, este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Sí, porque Él siempre padeció cumpliendo la voluntad del Padre y por el Padre. Eso lo hizo en obediencia y nosotros también lo hacemos en obediencia. Y la obediencia incluye que padecemos a sabiendas por Él. Somos disciplinados por Él y lo soportamos. Y de esta forma el Padre tiene gozo y Él alardea de nosotros. Saciamos el deseo profundo de su corazón. Ahora palabra de consuelo, del glorioso consuelo y de la maravilloso gozo que incluye el número 7. Y esto es: mi Padre Celestial alardea de nosotros, incluso frente a sus santos ángeles. Lo hemos visto ya en el pasado, un versículo que habla de esto. No lo vamos a ver de nuevo ahora. Pero Él nos hace como Él, Él hace como alardeó de Job. Ven ese hijo mío, ven esa hija mía. Andan cada vez más similar a cómo anduvo mi hijo cuando estuvo en este mundo en el mundo de sufrimiento y de tristeza. Él padece porque busca, porque me agrada, agradándome a mí. Y ¿por qué? Porque son cada vez más purificados de toda mancha y yo los disciplino con ese objetivo. Pero eso lo padecen con gozo para agradarme. O lo hacen a sabiendas. Así me muestran que ellos no viven para sí mismos, sino que viven para mí, que soportan la aflicción. Experimentemos gozo y busquemos actuar así cada vez más. Date cuenta que solo los verdaderos hijos de Dios, no los falsos cristianos, y aquellos que no son hijos de Dios. Solo los verdaderos hijos de Dios son así porque tienen siempre este objetivo y Dios actúa en ellos. Y decimos, sí, yo sufro a través de tu disciplina, pero yo busco agradarte, busco ser transformado. Sé que tú estás trabajando conmigo. Aleluya. Ahora pasamos a la palabra de consuelo y fortalecimiento y el gozo que lo acompaña, número 8. Y esto es: nuestro Padre Celestial quiere que nosotros compartamos su perspectiva y por esa razón Él nos la regaló cuando nos salvó. Un padre quiere que sus amados hijos, también un padre terrenal, que sus hijos e hijas compartan su perspectiva y por eso su deseo, ¿no es cierto? Entonces hay armonía, todos siguen el mismo objetivo, conforme a la misma perspectiva que tienen. Esto es lo que tenemos en Hebreos capítulo 12 y en el versículo 7, que dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos muestra, porque nosotros no estamos muertos espirituales, Él nos creó de nuevo, Él nos salvó, Él nos hizo sus hijos e hijas. Todo padre disciplina a su hijo, a su hija, para hacerlo como debe ser.
bueno. Y por esa razón estamos convencidos de esa perspectiva, vemos el punto, estamos a favor y por esa razón reaccionamos de la siguiente manera. Nosotros nos sometemos al Padre de nuestros espíritus y vivimos por eso. Como encontramos en el versículo 9, en la segunda parte, en ese versículo 9. Si así hacemos lo que dice el versículo 7, soportamos la disciplina de nuestro Padre Celestial, no de una manera pasiva, sino de una manera activa, consciente, objetiva. Nosotros nos sometemos a ti, a tu voluntad para nuestra vida, y esto a sabiendas, Señor, con el deseo de que tú nos dejes experimentar la vida en abundancia con tu Hijo, en la fiesta de amor. Y esto mientras lo hacemos, porque mientras nosotros buscamos la santidad, experimentamos cada vez más tu presencia. Y esto también es lo que es mostrado en el versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso es verdad, ¿no? Mientras el Padre Celestial nos disciplina, no lo experimentamos con gozos porque duele. Sin embargo, permanecemos con su perspectiva que Él nos regaló, porque eso actúa Él en nosotros cada vez más. Sí, sin parar, a través del actuar de su Espíritu que vive en nosotros. Por más que sufrimos así, no lo experimentamos como gozo. Sin embargo, nosotros queremos el resultado de Dios. Escucha el versículo 11 en la segunda parte. Bueno, leamos con el versículo completo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos hemos disciplinado en nos hemos ejercitado en la justicia, en la piedad, nos hemos humillado y sometido a su mano. Así Él nos ha limpiado de todas las manchas, nos ha hecho cada vez más puros, más justos, cada vez más como Él es, y nosotros estamos a favor de ello. Y Él lo encuentra tan precioso que nosotros hagamos eso por su voluntad, y así experimentamos el fruto apacible de justicia porque hemos sido ejercitados en eso. Esa es la característica de los verdaderos hijos de Dios y solo de ellos, no de los falsos. No de los falsos cristianos. Entendamos eso. ¿A qué grupo perteneces tú? Yo la próxima vez quiero continuar. No hemos visto todavía todos los 10, las 10 palabras de consuelo, y todavía tenemos que terminar la número 8. Pero me voy a cerrar ahora porque el tiempo se ha pasado. Pero yo te pregunto una vez más, hacemos las aplicaciones. ¿Realmente tú tienes esas características? ¿Puedes tú con toda sinceridad decirle a Dios y decirme a mí y decirle a los otros y siendo sincero a ti mismo que tú tienes estas características y tú tienes ese deseo y tú buscas esto como objetivo y experimentas estas palabras de consuelo porque tus prioridades han sido cambiadas? Y tú quieres ser cada vez más similar a Cristo, no como una persona egoísta, rebelde y cabeza dura, sino como persona obediente, no como rebelde. Nosotros, que realmente hemos sido salvos, los verdaderos hijos de Dios, se alegran de estas cosas.
Sabemos que avanzamos hacia la ciudad celestial y en la venida de Cristo seremos totalmente perfeccionados, porque vamos a cosechar en conformidad a lo que hemos sembrado también. Así mostramos las características verdaderas. Mientras más hacemos esto, mientras más, cada vez más confirma el Espíritu nuestro corazón, como dice en Romanos 8, versículo 16, su Espíritu da testimonio junto con nuestro Espíritu que somos los verdaderos hijos de Dios. Lo experimentamos como nuestro papá, nuestro Abba, Padre. ¡Qué maravilloso! Hagamos esto. Y de esta forma experimentemos cada vez más de la gozosa seguridad de la fe. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es en conformidad con nuestra experiencia, porque Él es el que se ocupa de esto, porque Él nos ha salvado. Ahora, los otros de ustedes, no descanses, oh persona, antes de que tú realmente seas salvo. No puedes permanecer una falsedad. No puedes permanecer falso, porque entonces solo sufrirás aquí y en la eternidad. Y Él te va a atormentar por siempre en el infierno. La próxima vez quiero seguir hablando de esto. Entre tanto, les pido que hagan